Muy buenos días, doctor Benjamín Jiménez Villarreal y estimado público. El día de hoy les vengo a presentar la información obtenida relativa a una investigación doctoral respecto al tema Derecho Mercantil del doctorado en Administración de la Universidad IEXPRO en la materia Seminario de Derecho Corporativo, presentada desde la ciudad de Tijuana, Baja California, México, el 3 de noviembre de 2024. En este punto presentamos lo que es la agenda, que contiene los siguientes puntos: objetivo de la presentación, conceptos del derecho mercantil, elementos y características del derecho mercantil, actos y sujetos del comercio, la empresa mercantil, elementos, objeto y características. Además, también presentamos las conclusiones y bibliografía relativa a esta investigación. El objetivo de la presentación es proporcionar una visión general del derecho mercantil, esclareciendo los conceptos básicos y temas que se requieren para entenderlo mejor, recalcando sus aspectos fundamentales, actos, sujetos de comercio, la empresa mercantil, sus elementos, su objeto, sus características. Además, se trata brevemente la relevancia del marco normativo que regula las actividades comerciales. Concepto de derecho mercantil. Son variados los conceptos de derecho mercantil. En este punto hemos tomado una definición de Barrera 1957, citado por Díaz 2017, donde se dice que es una rama del derecho privado que regula los actos de comercio, la organización de la empresa, la actividad del comerciante individual y el colectivo y los negocios que recaigan sobre las cosas mercantiles. De acuerdo con Quintana 2002, citado por Díaz 2017, el derecho mercantil es un conjunto de normas jurídicas que regulan los bienes y servicios a las personas físicas y morales que actúan, las relaciones que derivan de las mismas y los procedimientos administrativos y procesales que sirven para resolver las controversias mercantiles. El derecho mercantil se puede entender también entonces como una disciplina muy importante que regula las relaciones comerciales y proporciona un marco legal para los actos de comercio. En esta presentación vamos a abordar tres temas claves, que es la conceptualización del derecho mercantil, los actos, los sujetos de comercio y la empresa mercantil. Estos elementos van a ser cruciales para comprender cómo funcionan las actividades económicas en un contexto legal y cómo la empresa se convierte en un motor para el desarrollo y riqueza de nuestro país. Carlos Arcila 2007 apunta como principales características las siguientes. Como primera, la publificación, manifestada como el intervencionismo estatal, que se predica principalmente en esta parte del derecho mercantil. Publificación se entiende como trasladar la regulación de una determinada actividad desde el derecho privado hacia el derecho público. Se refiere al intervencionismo estatal en el ámbito mercantil, donde el Estado juega un papel activo en la regulación de las actividades comerciales, buscando proteger al interés público. Como segundo punto, segunda característica, tenemos el profesionalismo, puesto que en esta concepción del derecho mercantil, modernamente es la calidad del comerciante la que determina el criterio de aplicación de las normas mercantiles. Esta característica resalta que el derecho mercantil no se aplica de manera general a todos los actos, sino que está dirigida a quienes actúan de manera profesional en el comercio. Tenemos también lo que es el carácter consuetudinario. El derecho mercantil es el resultado de un continuo proceso de evolución, a eso es a lo que se refiere, que le ha llevado a constituirse en un complejo mecanismo regulador de las actividades desplegadas por el comerciante. El derecho mercantil ha evolucionado a lo largo del tiempo basándose en prácticas y usos comerciales. Esta evolución ha permitido que el derecho se adapte a las realidades del comercio moderno, enfocándose en la regulación de las actividades empresariales más que en ciertos actos aislados, independientes. También tenemos lo que es la internacionalización, que se entiende como la globalización por su dinamismo, que le ha obligado a trascender en las fronteras geográficas, con las consecuencias que también se apegan a la globalización debido a su naturaleza dinámica. El derecho mercantil ha trascendido fronteras geográficas, adaptándose a un contexto globalizado,
donde las relaciones comerciales se extienden más allá de lo local, afectando normativas y distintas jurisdicciones. También tenemos la característica del formalismo, que en este punto se trata de la parte documental de trabajar los diferentes contratos que se tienen dentro de el derecho mercantil en estos procesos que se generan. Disponer de constancias documentales que modernamente se pueden trabajar de forma electrónica o magnética, que aunque no los exige como tal en algunos de estos procesos dentro de la ley, algunas documentación sí es imprescindible, realmente forma parte muy importante en la parte práctica para poder hacer valer los derechos. También se maneja la especialidad con el conjunto de normas y regulaciones diseñadas específicamente para regular la actividad comercial, los contratos mercantiles, las sociedades y otras formas de organización empresarial, incluyendo las leyes sobre la propiedad industrial, el comercio electrónico y la competencia. Estas características facilitan el desarrollo de las actividades económicas. En este punto estaremos trabajando algunos conceptos importantes del comercio, iniciando porque el derecho mercantil se define como la rama del derecho que se ocupa de regular actividades comerciales y los actos de los comerciantes. Sus elementos principales incluyen a los sujetos, que serían los comerciantes, que son tanto personas físicas como personas jurídicas o personas morales que realizan actos de comercio. Los actos de comercio se entienden como acciones que pueden ser realizadas por comerciantes, tales como la compra y la venta de bienes, contratos de distribución o otras transacciones financieras. Hay algunas prohibiciones e incompatibilidad para el ejercicio de comercio, por ejemplo, los corredores públicos, según el Código de Comercio, artículo 12, fracción 1, dice en la Ley Federal de Correduría que ellos no pueden ejercer estas actividades. También los agentes aduanales, así como los notarios públicos, los funcionarios judiciales, son algunos de los que no pueden asumir estos actos de comercio. En el punto actual estaremos trabajando lo que son los actos y sujetos de comercio. Trabajaremos con el Código de Comercio, título primero de los actos de comercio y de los contratos mercantiles en general, capítulo 1, actos de comercio, artículo 75. En este artículo se trata específicamente de los actos de comercio, como los que se pueden ver en el diagrama que mostramos a continuación, aunque no son todos en general. En la fracción 1 marca que todas las adquisiciones y enajenaciones, alquileres verificados con propósito de especulación comercial y de mantenimientos, artículos, muebles o mercaderías que sean en estado natural después de trabajados o labrados. En la fracción 2 marca las compras y ventas de bienes inmuebles cuando se hagan con dicho propósito de especulación comercial. En la fracción 3 marca las compras y ventas de porciones, acciones y obligaciones de las sociedades mercantiles. En la fracción 4 marca los contratos relativos y obligaciones del Estado u otros títulos de crédito corrientes en el comercio. Las empresas de abastecimiento y suministros, las empresas de construcciones y trabajos públicos y privados. En la fracción 7 menciona a las empresas de fábricas y manufacturas. En la fracción 8 a las empresas de transporte o de personas o cosas por tierra, por agua y las empresas de turismo. También se habla en la fracción 9 de las librerías, las empresas editoriales y tipográficas, en la 10 de las empresas de comisiones de agencias, de oficinas de negocios comerciales, casas de empeño y establecimientos de venta en pública al moneda. En la fracción 11 se trata de las empresas de espectáculos públicos, en la 12 de operaciones de comisión mercantil, en la 13 operaciones de mediación de negocios mercantiles, operaciones de bancos en la 14, todos los contratos relativos al comercio marítimo, a la navegación interior-exterior,
Y ya del 16 al 18 habla de los contratos de seguros de toda especie, los depósitos por causa de comercio, los depósitos en los almacenes generales de todas las operaciones hechas sobre los certificados de depósito, bonos, de prenda liberados por los mismos, los cheques, las letras de cambio, las remesas de dinero de una plaza u de otra, los vales u otros títulos de orden o al portador. También se habla ya en la fracción 21 de las obligaciones entre comerciantes y banqueros. En la 22 se habla de la naturaleza de los contratos y obligaciones de los empleados, de los comerciantes. Y en la fracción 23 se habla de la enajenación que el propietario o el cultivador hagan de los productos de su finca de cultivo. Como podemos ver, son muy variadas las actividades que se consideran dentro de lo que es el Código de Comercio en el artículo 75 para marcar lo que son los diversos actos de comercio que se consideran en nuestro país, México. También en el artículo 76 del mismo código se marca cuáles no son actos de comercio en lo que es la compra de artículos, etcétera, cuáles se consideran y cuáles no. Ya el 76 especifica cuáles no. De acuerdo con Ayala 2022, comerciantes son aquellas personas que por alguna razón intervienen en un acto de comercio, independientemente de que desempeñen esa actividad o no, y que por lo tanto se les aplica el derecho mercantil. Las personas pueden ser físicas o morales. Los sujetos de derecho mercantil que realizan accidentalmente los actos de comercio según el artículo 4, como los comerciantes mencionados en el artículo 3 del Código de Comercio. Título primero de los comerciantes. Artículo 3. Dice que se repuntan en derecho comerciantes las personas que teniendo la capacidad legal para ejercer el comercio hacen de él su ocupación ordinaria. En la fracción 2 menciona las sociedades constituidas con arreglo a las leyes mercantiles. En la fracción 3, las sociedades extranjeras o las agencias y sucursales de estas dentro del territorio nacional que ejerzan actos de comercio. Mientras que el artículo 4 dice que son las personas que accidentalmente con o sin establecimiento fijo hagan alguna operación de comercio, aunque no son por derecho comerciantes. Quedan sin embargo sujetas por ella a las leyes mercantiles, por tanto los labradores, fabricantes, en general todos los que tienen planteados un almacén o tienda en alguna población para el expendio de los frutos de su finca o los productos ya elaborados de su industria o trabajo sin hacerles alteración al expenderlos, se considerarán comerciantes en cuanto concierne a almacenes y tiendas. También podemos observar lo que tenemos aquí que es un pequeño diagrama, empezando por el concepto de empresa, que marca que es la organización, de acuerdo con Ayala, es la organización de personas y recursos que buscan la obtención de un beneficio económico a través del desarrollo de una actividad que desarrollen ellos en particular. Para ello se tienen ciertos requisitos, hay que cumplir con ciertos requisitos legales o disposiciones para poder ser un sujeto de derecho mercantil. Y hay que cumplir con algunas leyes, normas y reglamentos que competen para poder ejercer esta función. Por ejemplo, el artículo 33 del mismo Código de Comercio dice que hay una obligación para cumplir con un sistema de contabilidad adecuado y hay que estar registrado en el Registro Público de Comercio. Esto viene en el artículo 16. También nos marca la importancia de conservar la correspondencia en otros de sus artículos y vienen algunos otros puntos importantes dentro del mismo código. Para ello es importante también conocer lo que es el concepto de empresa, como lo mencionamos ahorita anteriormente. De esta manera podemos interrelacionar los diversos conceptos que nos llevan a entender mejor lo que es el sujeto de derecho mercantil. Aunado a ello podemos hablar de los factores y dependientes. Los factores se pueden entender como aquellos gerentes o administradores que son personas que tienen a su cargo la dirección de alguna empresa o un establecimiento fabril, comercial y que están autorizados para contratar.
Los dependientes son las personas que desempeñan constantemente una o algunas gestiones propias dentro de las actividades de la empresa por cuenta del propietario de este. El mismo código marca que es importante que tengamos específicamente quiénes van a ser los factores o estos administradores que se encargarán de ciertas actividades particulares muy importantes dentro de él, ¿no? Que tienen una labor más abierta con respecto a los dependientes en comparación a ellos, ¿no? Y también tenemos lo que son las prohibiciones o incompatibilidad para el ejercicio del comercio, para poder ser un sujeto de comercio. Ejemplo de ello, ya lo habíamos mencionado, que son los corredores públicos, los notarios, que vienen marcadas en algunas disposiciones legales, ¿verdad? Ya habíamos dicho que la correduría pública marca uno, tenemos también la ley aduanera que marca que los agentes aduanales también tienen cierta prohibición, los funcionarios judiciales también, los funcionarios del Poder Judicial de la Federación, son algunos de los que tienen cierta prohibición e incompatibilidad para el ejercicio de las actividades de este tipo. De acuerdo con Barrera, 1999, citado por Ayala 2022, la empresa es el conjunto de personas y cosas organizadas por el titular con el fin de realizar una actividad onerosa, generalmente lucrativa, o sea que busca dinero, ¿no? De producción o de intercambio de bienes y servicios destinados al mercado. Aquí tenemos una muy buena concepción, un muy buen concepto de lo que es la empresa mercantil. Nos están hablando precisamente, ¿no?, de este fin que tiene, dice, con el fin de realizar una actividad onerosa, generalmente lucrativa, o sea, que busca dinero, que produce, que intercambia bienes y servicios destinados pues a promover movimiento en el mercado. Otro punto importante a tratar también son los elementos de la empresa mercantil, que son fundamentales para su funcionamiento y éxito. Estos se pueden clasificar en varias categorías, como bien puede ser la parte del capital, hablando de la parte monetaria, etcétera. Las inversiones también tienen mucho que ver. Podemos hablar de pues ingresos, maquinaria, edificio, tecnología. La parte material también es importante, el edificio, la oficina, los locales, etcétera, son parte de los elementos que hay que tomar en cuenta, como aquí lo mencionan, elementos materiales, inmateriales, personales, los equipos, la maquinaria. Los elementos materiales son los bienes como los inmuebles, el dinero, las mercancías. Los elementos inmateriales son los derechos, las personas, la clientela y los créditos del comerciante, ¿no? Estamos hablando de los activos y los pasivos que tiene esta empresa. En este punto también podemos hablar de lo que dentro de la empresa mercantil, de lo que es el objeto y las características. Y pues por objeto podemos hablar del objeto social de una empresa mercantil, que es la actividad o actividades que realizará para poder obtener el lucro, ¿no?, para poder obtener estos bienes económicos que está buscando, ¿no? Y características, pues podría ser la capacidad jurídica que adquiere, el patrimonio, la distribución de las ganancias, la denominación, la sede, la ubicación y las reglas de disolución, porque esta empresa evidentemente, así como se puede crear, también se puede llegar a disolver en algún momento. Entonces es importante marcar toda esta parte, ¿no?, las características que la conforman para poder marcar una estructura completa y bien definida de la empresa mercantil. Las tres lecturas tomadas en cuenta para la realización de este trabajo se relacionan en que, pues la primera da apertura al tema y nos dice qué es el derecho mercantil, aspectos generales, antecedentes, la historia detrás de la modernidad en el tema que llamamos derecho mercantil, el aporte a esta parte del derecho por los europeos, por los españoles, el derecho romano, el inicio del comercio, las características del derecho mercantil, las fuentes formales, reales e históricas que han llevado a su formulación actual en nuestro país, México. Se mencionan algunas leyes mercantiles generales y especiales que ayudan a regular estas actividades en el país. Por ejemplo, la Ley Monetaria de Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, pudiera ser la segunda. La Ley General de Sociedades Mercantiles, por supuesto, muy importante.
Además, la Ley Federal de Correduría Pública, ya que mencionamos esta parte, ¿no? Ahora que hablamos de los sujetos. La Ley sobre el Contrato de Seguro, la Ley Federal de Instituciones de Fianza, la Ley de Vías Generales de Comunicación, la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, que lo mencionamos también hace algunas diapositivas, la parte de la actividad marítima y cómo influye en esta parte. Ley de Instituciones de Crédito, Ley de Concursos Mercantiles, Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, además de algunas otras leyes que mencionamos también a continuación que tienen cierta relación con esta parte del derecho mercantil en algunos puntos, ¿no? Que sería la Ley General de Sociedades Cooperativas, la Ley de Aviación Civil, la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, la Ley de Propiedad Industrial, la Ley Federal de Competencia Económica, la Ley Federal de Protección al Consumidor, la Ley de Inversión Extranjera, la Ley Federal de Derecho de Autor, la Ley de Comercio Exterior, la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, la Ley del Mercado de Valores. La segunda lectura trata de los sujetos del derecho mercantil, requisitos legales para ejercer el comercio. El concepto de empresa trata de la capacidad e incapacidad legal para ser comerciante. Finalmente se consultó el Código de Comercio para revisar algunos puntos en particular. En conclusión, podemos decir que el derecho mercantil juega un papel fundamental en la regulación de las actividades comerciales, asegurando un marco legal que permite a los comerciantes operar de manera eficiente y segura. La empresa como entidad generadora de riqueza es esencial para el desarrollo económico de un país, ya que no solo crea empleo y oportunidades, sino que también contribuye al crecimiento del Producto Interno Bruto y al bienestar social. Por lo tanto, comprender la estructura y el funcionamiento del derecho mercantil y de la empresa es crucial para promover un entorno comercial saludable que impulse el desarrollo de las naciones. En este punto mostramos lo que es la bibliografía consultada, que fue Díaz 2017, Ayala 2022 y el Código de Comercio 2024, las tres lecturas antes mencionadas en nuestra conclusión. Esperamos que les haya gustado mucho esta presentación. Agradecemos su atención en este video de Derecho Mercantil. Hasta la próxima.